Evangelio de Juan, capítulo número 2. Evangelio según Juan, capítulo número 2. Y dígame cuando lo tenga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Verdad y Vida acá en Pembroke Pines. Es una bendición tenerle con nosotros. Saludamos a los que nos siguen a través del internet. Gracias por acompañarnos y le invitamos a que usted se suscriba también a nuestro canal de YouTube y se una a nuestra página para que pueda estar al tanto de todas nuestras publicaciones. Somos una iglesia accesible a la ciudad de Weston, de Miramar, Pembroke Pines, pero los que vienen a Hialeah, Miami, cogiendo por toda la Okeechobee, fácil pueden llegar hasta aquí. Okeechobee Johnson, ahí estamos. Eso se llama comercial cristiano. Juan capítulo número 2, dígame cuando lo tenga. Versículo número 13, dice la Biblia: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oremos. Padre, gracias por la bendición de poder escuchar tu palabra. Rogamos que el poder de tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe en esta exposición, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, este pasaje de la Biblia forma parte de un evento programático en manos del autor bíblico. En la sección anterior, específicamente los versículos del 1 al 12, había estado instruyendo al pueblo de cómo el tiempo del Mesías había llegado. Y ahora, de manera pública, Jesús va, a través de esta nueva señal, de este nuevo signo que quiere transmitir, a indicar de que también está llegando el tiempo del nuevo pacto. El reino de Dios se ha inaugurado y el tiempo del fin pues ha comenzado. Los eventos que acabamos de leer, específicamente a partir del versículo número 13, vemos que los eventos del relato ocurren en la proximidad de la Pascua judía. Dice el versículo: estaba cerca la Pascua de los judíos. Y además de ello, el escenario donde Jesús va a actuar a continuación es nada más y nada menos que el templo. Recuerde que Jerusalén es la ciudad considerada como santa. Es la poseedora del templo, que es el centro religioso por excelencia del pueblo judío. Y la Pascua es la fiesta más importante del calendario hebreo. Entonces, lo que Jesús está por hacer, decir y enseñar y transmitir a través de un signo, de una señal, es de vital importancia para este pueblo que por ya mucho tiempo había estado esperando el advenimiento del Mesías prometido y el establecimiento del reino de Dios. Al ocurrir en la proximidad de la Pascua, la ciudad estaba llena de gente, pues comúnmente cuando ocurría esta celebración, los judíos que estaban en la diáspora, los judíos que vivían fuera de Jerusalén,
peregrinaban hasta la ciudad para traer sus sacrificios, traer sus ofrendas, y era muy común que en este tiempo la ciudad se llenara de gente. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo número 2, que gira en torno a la celebración de la Pascua, allí va a decir, por ejemplo, que había varones de todas partes bajo del cielo que habían congregado allí, que se habían congregado allí para venir a esta fiesta. Esto era algo común. Entonces, quiere decir que Jesús va a tomar el mejor escenario para comunicar lo que va a decir, para hacer lo que va a hacer y para transmitir una señal muy poderosa de parte de Dios de que el tiempo de la redención, el tiempo de la salvación, el tiempo de la vida plena, el tiempo del Mesías había llegado. Amados hermanos, luego cuando vamos al versículo 14, la Biblia dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. El texto expone lo que Jesús encuentra en el templo. Y encuentra dos cosas. Encuentra vendedores con una serie de animales que eran los que comúnmente se utilizaban para el sacrificio, y también encuentra a los cambistas, aquellas personas que tenían su banco de cambio allí. Pues era común que la gente que venía de lejos viniera a comprar los animales para el sacrificio, y siendo que el templo usaba su propia moneda, pues era común también, se había hecho común de que hubiera una especie de casa de cambio donde evidentemente se cobraba probablemente algún tipo de interés, y esto había hecho de aquel evento religioso pues todo un comercio, un mercado que podríamos decir que es de tinte religioso. Esto es lo que Jesús encuentra, y resulta que esto escandaliza a Jesús. Y realmente aquello era un escándalo, porque la casa de Dios no había sido levantada para tales fines, sino que la casa de Dios había sido levantada para que el hombre pecador se reencontrara con Dios, obtuviera el perdón de los pecados, expresara acciones de gracias, alabanza, adoración a través de los sacrificios prescritos en el Antiguo Testamento. Y en cambio se había convertido en una cueva de ladrones, en un negocio religioso. Amados hermanos, esto es lo que Jesús encuentra. Pero ¿qué era lo que Dios esperaba que hubiera en el templo? Realmente en el templo lo que tenía que haber eran sacrificios y oraciones, pero sacrificios y oraciones en el lugar de Dios, hechos a la manera de Dios. Recordemos, amados hermanos, que el libro de Isaías, capítulo 56, en el versículo número 7, habla de cómo debía de ser tales cosas. Según lo revelado por Dios en la Escritura, el templo o casa de Dios es un lugar santo, es un lugar apartado, era un lugar consagrado a la adoración y a la búsqueda de Dios. Era un lugar consagrado para la oración. Es un lugar de reparación. Era un lugar de encuentro personal entre el adorador y Dios, que no se limitaba solamente a los judíos, sino que también incluía a los gentiles. Y es muy probable que era en el atrio de los gentiles donde este mercado se había instalado, entorpeciendo así el que los gentiles se acercaran al único y verdadero Dios para tener un encuentro con Él. En cambio, el templo se había convertido en un centro religioso de mercadeo, y no precisamente en un mercadeo honrado, pues Jesús llega a calificar lo que allí estaba ocurriendo como robo. Y lo sabemos porque Él usa la expresión: ustedes han convertido esta casa en cueva de ladrones. Palabras muy fuertes, muy fuertes, que va apuntando a que las cosas que son apartadas para Dios son exclusivamente y deben de ser exclusivamente dedicadas
para los fines espirituales. Ahora, ¿quiénes habían permitido este mercadeo, este sacrilegio en la casa de Dios? Definitivamente habían sido los líderes religiosos, los sacerdotes. Ellos eran responsables de que esto estuviera ocurriendo en el templo, pues ellos habían sido consagrados precisamente para velar que se cumpliera la ley de Dios y se hicieran las cosas tal y como Dios prescribía. Amados hermanos, si el templo estaba siendo profanado, entonces el templo estaba siendo contaminado, y lo que allí se estaba ofreciendo ante los ojos de Dios probablemente estaba siendo considerado inmundo. Porque cuando las cosas no se hacen exclusivas para Dios, conforme a las directrices de Dios, a la luz de Malaquías capítulo 1, Dios reclama y dice: ustedes han tenido la mesa de Dios por inmunda. Señor, ¿en qué manera hemos tenido tu mesa por inmunda? Cuando ofrecéis animal quebrado y no traéis lo mejor. Y evidentemente, este no es el tipo de profanación que allí encontramos, pero era una profanación peor, porque estaba entorpeciendo el encuentro con Dios. También el pueblo era responsable de estas cosas, porque el pueblo en su secularismo se había alineado con los sacerdotes, permitiendo que en la casa de Dios ocurrieran estas cosas. En vez de hacer valer la ley de Moisés, en vez de hacer valer lo que estaba instituido. ¿Cómo califica Dios esto? Lo califica como un acto inmundo, como un acto despreciable, pues tales cosas no debían ocurrir en el templo, ni debían de ser permitidas. Para los peregrinos que vivían lejos, la ley prescribía el poder comprar animales para ofrecer el sacrificio. Pero lo que la ley no prescribía es que esa venta de animales ocurriera en el templo. Por tanto, podemos afirmar que allí había un perfecto desorden. Podemos afirmar que esto revela dónde estaba el corazón del pueblo con respecto a su Dios y con respecto a su culto. ¿Cómo se había secularizado? Y estas acciones de mercadeo habían anulado el objetivo y la funcionalidad del templo. Esto era una profanación, pues tales acciones definitivamente ensuciaban el templo, lo hacían inmundo. Era a su vez un estorbo para que el peregrino, el penitente, tuviera una experiencia real, significativa y personal con Dios. Ahora, el versículo número 15 va a narrar la acción de Jesús. Tras entrar en el templo, convertirlo en un mercado donde se roba, donde se estafa a la gente. Y dice el versículo 15: haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas, y volcó las mesas. ¿Cuál es la acción de Jesús? Primero, echó fuera del templo a todos. Los echó, los sacó hacia afuera. Él limpió el atrio del templo. Y amados hermanos, pudiéramos decir que Él vació el templo de aquellas cosas. Y luego, la Biblia dice aquí que Él echó las ovejas y los bueyes que allí estaban siendo vendidos. Increíblemente, echó el animal que era necesario para el sacrificio, la ofrenda, la adoración, la acción de gracia, la expiación y la reconciliación con Dios. Definitivamente estas acciones de Jesús probablemente provocaron una detención en el sistema sacrificial en ese momento.
Probablemente afectó que gente empezaran a cumplir la ley de Moisés, tal y como Moisés había prescrito, pues por un instante pudiéramos decir que se arma un escándalo, ya no hay animales para el sacrificio, ya no hay cambios de moneda. El que había venido a cambiar moneda para poder comprar animal ahora no lo puede hacer. Jesús vuelca las mesas, esparce el dinero por el piso, lo lanza, lo tira. Definitivamente esto le va a buscar enemistades probablemente porque está tirando el dinero de particulares, y le pide a los vendedores de palomas en el verso 16 que quitaran sus puestos de allí. Quiten esto de aquí. Mira el verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: el animal para las ofrendas de los más pobres, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Y Jesús se identifica como hijo de Dios. Se da a conocer como hijo de Dios, expresión utilizada para el Mesías. Y los discípulos interpretan aquello basado en un texto del Antiguo Testamento de que el celo por la casa de Dios consumía al Mesías. Pero esta es la interpretación de los discípulos. Pero Jesús tiene en mente algo superior a todo esto. Y es la señal que Él quiere transmitir. Ahora se presenta como el Hijo de Dios, el Hijo del dueño de aquella casa, el Hijo del Dios que era adorado en aquel templo. Y pudiéramos decir, bueno, ese es un criterio muy personal de este hombre, pero tú y yo sabemos, y es lo que Jesús ahora va a querer afirmar en el corazón de los que los oyen, de que Él sí es Dios. Porque Juan capítulo 1:1 había dicho que el verbo era con Dios y era Dios. Y el verso 14 que el verbo se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Luego el capítulo 1:29 había dicho que Cristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado. Para entonces después, a través de la conversión del agua en vino, introducirte que el tiempo del fin había llegado, y ahora dejarnos saber que el Hijo de Dios, el Mesías, ya estaba entre ellos, estaba en el templo, estaba limpiando el templo, estaba transformando las cosas y iba a guiar a todos a Él, porque Él es el enviado del Padre. Cuando Jesús a los 12 años se pierde en Jerusalén, su madre y su padre lo encuentran, José, en el templo, y ante el reclamo de ellos, ¿qué es lo que dice Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Las cosas que ocurren en el templo de Dios es negocio de Cristo. Las cosas que ocurren en el pueblo de Dios es negocio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Padre, porque Él es el Mesías, porque Él es el Salvador. Acto seguido, cuando Él usa esta expresión, inmediatamente los que los están escuchando, probablemente los líderes religiosos, captan la idea de que Él se está dando a conocer como el Mesías. Y si Él se está dando a conocer como el Mesías, entonces ciertamente hay que afirmar que el tiempo de la redención definitiva del pueblo de Dios había llegado. Y con ello la era de la gracia, el tiempo del perdón de los pecados, el tiempo en el cual Dios pondría su Espíritu Santo en todos los creyentes y nadie necesitaría de maestro porque el Espíritu sería su maestro, y todo lo que el Antiguo Testamento profetizaba con respecto al Mesías. Pero, ¿por qué Jesús vacía el templo? ¿Por qué entorpece, vamos a decir así, el sacrificio? ¿Y por qué cuando se le pide razones de su mesianidad, diciendo qué señal das, Él en vez de apelar a su autoridad, a su persona, resulta que empieza a hablar de su muerte y de su resurrección? ¿Recuerdan en el pasaje anterior que leímos que cuando Jesús le dice a María, mujer, mi hora no ha llegado, apuntaba a la cruz?
ahora públicamente está ocurriendo lo mismo. Porque la señal por excelencia de la mesianidad de Jesús es su muerte y su resurrección. Y empieza de alguna manera a dejar saber al pueblo de que tras su advenimiento, tras su muerte y su resurrección, todos los sacrificios que se realizaban en el templo iban a ser innecesarios, porque la muerte y resurrección de Cristo como nueva Pascua, como expiación por los pecados, traería salvación y redención de una vez y para siempre, en un sacrificio suficiente para perdón de pecados, de tal manera que ya la gente no tendría que seguir viniendo a aquel templo, porque el Mesías era suficiente. Mis queridos hermanos en el Señor, esto es lo que vemos aquí, que Jesús pone las cosas y a la gente en su lugar, que Jesús tiene la autoridad para hacer esto. En el verso 18, los judíos, probablemente en virtud de lo hecho por Jesús y dicho por él, vieron como evento mesiánico y por eso piden señal. Y la respuesta de la señal en el verso 19, ¿cuál es? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Tanto los presentes como los que estaban fuera del templo, como los lectores de Juan y también nosotros, debemos prestar especial atención a la respuesta de Cristo. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Indiscutiblemente la señal de Jesús no son sus milagros, no son sus sanidades, no son las palabras que dice, sino el evento más grande y glorioso, que es su muerte y su resurrección. Los judíos en el verso 20 interpretaron las palabras de Jesús de una manera literal. Sin embargo, Jesús está usando una metáfora, un lenguaje simbólico, porque el verso 21 indica que la respuesta de Jesús no tenía nada que ver con el templo físico, sino con su propia vida, con su muerte y su resurrección. Dice el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Con su respuesta, Jesús desvía la atención del templo hacia su persona, hacia su cuerpo, hacia su muerte y hacia su resurrección. Y es esto lo que él estaba persiguiendo. Porque después de este acontecimiento, todos los hombres deben de mirar hacia la cruz, porque es a través de la muerte y resurrección que el pecador va a encontrar la salvación, la vida eterna y la plena reconciliación con Dios. Hacía ya mucho tiempo que Dios había perdido complacencia con los sacrificios del templo. Recordemos que el mismo Dios que instituye estos sacrificios después le dice al pueblo: estoy hastiado del olor a grasa quemada y de incienso, porque yo prefiero obediencia antes que sacrificios. Y todos nosotros sabemos que el pueblo de Israel era de todos menos obediente a la ley de Dios. Y aun cuando en el tiempo de Cristo habían algunas sectas un poco extremistas aparentemente, como los saduceos y los fariseos, en realidad ellos habían añadido más doctrinas de hombre y habían pervertido la Escritura de tal manera que Jesús los llega a tratar como gente hipócrita. Y llega a decir de ellos: ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por tanto, ellos no eran el ideal de la fe. Ellos seguían más mandamientos de hombre que mandamientos divinos. Dios estaba hastiado de todo esto. Gálatas 4:4 dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo para redimir. El tiempo de la redención ha llegado.
Lo estoy repitiendo una y otra vez para que usted lo grabe en su mente, hermano. Esta limpieza y cese temporal de lo allí ocurrido en el templo es para que el pueblo entendiera que el sacrificio de Cristo era superior a los sacrificios del templo. En la acción de expulsar a los animales y el medio de cambio para adquirir lo necesario para la reconciliación con Dios a través de la ley de Moisés y redirigir la atención a su muerte y resurrección, está indicando que el tiempo del antiguo pacto está por llegar a su fin y el establecimiento de un nuevo pacto es inminente, pues tras la muerte y resurrección de Jesús, eso es lo que tendremos. El profeta Jeremías, profeta Isaías y otros tantos en el Antiguo Testamento habían anunciado este nuevo pacto, esta era del Espíritu, este tiempo de gracia. Luego vamos a tener que las epístolas van a enseñar que por la ley de Moisés nadie se salva, sino por el sacrificio de Cristo. Mis queridos hermanos, con la irrupción de Cristo en el mundo y su muerte y su resurrección, ahora tenemos una nueva Pascua. No la Pascua que se estaba celebrando en el templo. Aquella Pascua recordaba cómo el pueblo había sido liberado por Dios de la esclavitud de Egipto, como había sido sacado en un peregrinar rumbo a una tierra prometida. Cristo, nuestra nueva Pascua, como sacrificio pascual ofrecido en la cruz, obteniendo victoria sobre la muerte y el pecado con su resurrección, libera al hombre de una esclavitud peor que la de Egipto, de la esclavitud de la muerte y del pecado, y hace entrar al hombre en un nuevo peregrinar rumbo a una tierra más excelsa que la tierra de Jerusalén. Porque ahora, en virtud del sacrificio de Cristo, lo que hemos creído en Él, hemos sido perdonados, hemos sido regenerados, hemos sido lavados, reconciliados, y vamos en un peregrinar rumbo a la patria celestial, a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén, a una ciudad no hecha por manos de hombre, a una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Por tanto, la Pascua de Cristo y Cristo como nuestra nueva Pascua es superior a la Pascua que en el templo se está celebrando. Cristo es un nuevo sacrificio, único, irrepetible, suficiente para perdón de pecados. Por eso temporalmente empieza a hacer cesar aquello para apuntar hacia Él como Mesías. Cristo es el camino nuevo y vivo y confiable que acerca al hombre con Dios. No nos extraña que después Juan en el capítulo 3 va a hablar de la vida eterna. No nos extraña que después en el capítulo 4 a la mujer samaritana le va a dar instrucción de dónde ocurre la verdadera adoración. Y cuando esta mujer le pregunta, maestro, ¿dónde adorar? Rabí, ¿dónde adoramos? ¿Aquí o en Jerusalén? Él les va a decir, ni aquí ni en Jerusalén, la hora viene cuando adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ya no iba a hacer falta aquel templo y su sistema para la adoración y el encuentro con Dios, porque Cristo es suficiente como camino, verdad y vida que lleva a Dios el Padre. Por eso les va a decir a todo el mundo, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que cree en el Hijo llega al Padre, el que cree en el Hijo tiene perdón de pecados. Viene una nueva forma de adorar, un nuevo templo que es Cristo, en el cual verdaderamente nos encontramos con Dios. Por eso Él dice, destruid este templo, hablando de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré. Cristo es el nuevo templo, levantado, en el cual el sacrificio ofrecido por Él verdaderamente reconcilia con Dios. El tiempo del Mesías ha llegado, el Hijo de David ha venido
para salvar perpetuamente a todos los que creen en Él. Lo interesante de esto es que los líderes judíos no entendieron esto y por eso empezaron a procurar matarle. Los discípulos de hecho tampoco lo entendieron, lo vinieron a comprender después que Cristo resucitó, dice el verso 22. Sin embargo, si usted va a Mateo capítulo 21, verso 15, que es el pasaje paralelo, resulta que los más jóvenes de la ciudad sí entendieron. Sí entendieron, los más jóvenes. Y a veces calificamos a los jóvenes como los más inexpertos e inmaduros, pero ellos fueron los entendidos. Porque dice el verso 21 de Mateo, el verso 15 de Mateo 21, de esta manera: los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David. Ellos estaban alabando a Dios diciendo Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Jehová salva. Están aclamando al pacto de David, el tiempo de que el rey del reino se siente en su trono, reine, gobierne. Ellos se indignaron por aquello, y cuando vienen ante Jesús, Él cita la escritura: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Lo expresado allí era una alabanza perfeccionada, conforme a un nuevo pacto, conforme a una nueva Pascua. Cuando usted va a Marcos 11:16, que es el otro pasaje paralelo de este evento, encuentra que Jesús no deja que nadie entre al templo llevando utensilio alguno. Dice ahí la Biblia, Marcos 11:16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús convierte el templo en centro de enseñanza. Si usted va a Lucas 19:47, dice que enseñaba a todos. Jesús convierte el templo en centro de sanidad. Pues los pasajes paralelos de este evento narran que muchos traían sus enfermos y eran sanados. Y sanidades, enseñanzas, anunciación del reino, también eran señales y evidencias de que él era el Mesías. El profeta Isaías había dicho: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, a los quebrantados, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y es lo que Jesús está haciendo. ¿Y por qué lo hace en el templo? Porque es en el templo, la casa del Padre, los negocios de Él, el lugar por excelencia para transmitir a gente que había venido de todas partes que el tiempo del Mesías ha llegado. ¿Qué iba a pasar cuando estos peregrinos se fueran de Jerusalén? Se iban a ir con aquel mensaje. ¿Qué aprendemos de esto? Que la gente debía quitar la vista del templo y su sistema y ponerla en Cristo. ¿Qué aprendemos de esto? Que usted, para ser salvo, debe poner su vista en Cristo. En sus acciones, en su muerte, en su resurrección. ¿Por qué quitar la vista del templo y ponerla en Jesús? Mateo 12:6. Porque uno mayor que el templo está entre vosotros. Cristo es mayor que el templo. ¿Por qué quitar la vista del templo de Jerusalén y ponerla en Jesús? Porque tras su muerte y resurrección entra el vigor el nuevo pacto y cesa el pacto antiguo. El templo de Jerusalén pertenecía al antiguo pacto, hermanos. Vaya a Hebreos capítulo 9, verso 1.
A donde quiero llegar es a defender la tesis de que Jesús está redireccionando toda la atención a Él como Mesías y Salvador a través de su muerte y resurrección. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El antiguo pacto tenía. Esto ya no es parte del nuevo pacto. ¿Y sabe por qué no es parte del nuevo pacto? Porque todo el sistema sacrificial de aquel templo era solo una sombra y una figura del sacrificio perfecto de Jesucristo, que sí quita el pecado. Por eso tanto judíos como gentiles debían de venir a Cristo y olvidarse de los animales y de cambiar, porque a través del Cristo lo único que era necesario para la salvación era el arrepentimiento para con Dios y la fe en Él como Salvador. Punto. Dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Los sacrificios del templo no traían perfección, pero el sacrificio de Cristo trae perdón absoluto de los pecados, reconciliación con Dios y santidad. Los sacrificios aquellos eran solo un símbolo. En el nuevo pacto, Cristo es el nuevo tabernáculo, Cristo es el nuevo templo perfecto. Entonces, Él es el único y suficiente para quitar pecados. Entonces hay que quitar la mira de allí y ponerla aquí, en Jesús. Vamos a Hebreos 9, 11 y 12, por favor. Mire lo que dice: estando ya presente Cristo, y lo presenta ahora como sumo sacerdote, dice sumo sacerdote de los bienes venideros, no de los bienes terrenales, de los venideros. Y hablando de Él, mire lo que dice: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Por eso ya no hacen falta ni aquel templo, ni los machos cabríos, ni los becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué necesita el pecador para ser salvo? Ser lavado con la sangre de Cristo, ser expiado por la sangre de Cristo. Dice, entró una vez para siempre, suficiencia, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Pero en aquel tiempo, en aquel templo, ¿qué pasaba? La gente tenía que venir una y otra vez. Pero Cristo, una vez que es ofrecido, su sacrificio es ¿qué? Suficiente. Por eso Él da como señal en el limpiamiento del templo su muerte y resurrección. Cristo, amados hermanos, es el mediador del nuevo pacto. Si usted va a Hebreos 9, verso 15, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa ¿de qué cosa, mi hermano? De la herencia eterna. En aquellos sacrificios no había esta promesa, en el de Cristo sí. En aquellos sacrificios no había perdón, en el de Cristo sí. En aquel sacrificio no había reconciliación plena con Dios, en este sí. Por eso Cristo es el mediador. Por eso va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso va a decir, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El templo y la ley con su sistema sacrificial es solo una sombra del sacrificio de Cristo, visto como un bien venidero. Mire Hebreos capítulo 10, verso 1 ahora. Vaya ahí conmigo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea que estos sacrificios del templo no eran la imagen misma de las cosas, era solo una sombra.
Anunciaba algo por venir, y ese porvenir que era Cristo y su sacrificio. Mire lo que dice: no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, tras el advenimiento de Cristo como Mesías, el templo está terminando su misión. El sistema sacrificial está terminando su misión, porque si solo era sombra y ahora había venido la imagen misma de la sustancia, ¿qué es mejor, la imagen o la sombra? ¿Qué pasaría si yo les pongo aquí una sábana blanca, me pongo yo detrás de la sábana y detrás de mí una luz intensa? Ustedes van a contemplar ¿qué? Mi sombra. Pero cuando yo salgo detrás de la sábana, aunque estoy feo cantidad, usted tiene una mejor percepción de mi persona que no de la sombra. Eso es lo que pasa con el templo y Cristo. El templo era la sombra y su sacrificio, Cristo la imagen. Y si el tiempo de la imagen había llegado, entonces toda la atención debía de estar volcada ¿en quién? En Cristo. Ahora entiende por qué Jesús vació el templo y no dejó que más nadie entrara, porque ya aquello no tenía sentido. Él quería prácticamente, vamos a decir así, armar el escándalo para que la gente preguntara y él se pudiera presentar como Mesías y por tanto como el cumplimiento de las promesas. Mis queridos hermanos, pero hay muchísimo más. Muchísimo más. Con su venida, muerte y resurrección, Cristo quitó lo primero, quitó el templo y establece lo último. Y esto es lo que Él está anunciando que va a ocurrir. Lo sabemos porque después los creyentes creen esto y es lo que predican y lo que anuncian y es lo que va a decir la Biblia a posteriori de la muerte de Cristo. Dice capítulo 10, verso 9 de Hebreos: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. El templo fue ¿qué? Quitado. Por eso Dios permitió que se destruyera en el año 70. Quita lo primero para establecer lo postrero. Entonces, mediten estas palabras. Cristo es lo establecido por Dios para llegar a Dios. Cristo es lo establecido por Dios para perdón. Cristo es lo establecido por Dios para vida abundante. Cristo es lo establecido por Dios para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cristo es lo establecido por Dios como camino para llegar al cielo. Cristo es lo establecido por Dios para la reconciliación con el Padre. La gente debe de abandonar el templo y su sistema sacrificial y volcarse ¿a quién? A Cristo. Los hombres de todas las generaciones, si quieren ser salvos, deben de abandonar toda clase de religión y toda clase de religiosidad y venir a Cristo. Aún los judíos del tiempo presente deben de abandonar todas sus ideas equivocadas y también venir a Cristo. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Él es la plenitud de la revelación de Dios para vida eterna. Dice Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, escuche esto, del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Aquellas ofrendas no santificaban. Cristo como ofrenda santifica. ¿Qué significa que santifica? Que aparta al hombre de su condición de pecado. Porque el hombre, cuando cree en el sacrificio de Cristo, cree en su muerte, cree en su resurrección, Cristo le perdona, Cristo cambia la condición de su vida. Dios deja de mirar a tal persona como pecador y lo ve como santo, porque en virtud de la muerte y resurrección de Cristo el hombre es justificado delante de Dios. Por eso es que Él sí santifica. Somos santificados por la ofrenda de su cuerpo, hecha una vez y para siempre. Aquellos sacrificios tenían que repetirse, el de Cristo es irrepetible. Por eso no creemos lo que enseñan los amigos católicos romanos,
de que la misa, el vino y el pan es la repetición del sacrificio de Cristo. Eso entra en contradicción con esto, porque dice que el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Su sacrificio fue único, suficiente. Mire el verso 12, por favor, de Hebreos 10. Y usted dirá, pastor, pero usted empezó por Juan 2. Sí, es que Hebreos 10 es la explicación de aquello. Juan 10, verso 12, 14. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuántos, hermanos? Uno solo, para siempre. ¿Y por qué lo ofreció? Por los pecados. ¿Y cuál era el problema del hombre? El pecado. ¿Por qué el hombre tenía que venir a aquel templo año tras año, cada Pascua? Porque tenía problemas de pecado. Basta con que usted cree en Cristo para que de una vez y para siempre la culpa por tu pecado y el problema de tu pecado sea quitado de ti. Porque cuando tú crees en Cristo y en su sacrificio, así como el sacerdote imponiendo las manos a los animales traspasaba la culpa al animal, al tú poner tu arrepentimiento para con Dios y tu fe en Jesús, toda tu culpa es traspasada hacia Él. Él muere en tu lugar, vence al pecado, vence a la muerte y por tanto se convierte en primicia de los que viven y te da el don de la vida eterna. Por eso judíos y gentiles tenían que venir a Él. Por eso se tenía que establecer lo postrero. La Biblia es muy clara. Esto es el cumplimiento de lo profetizado en Jeremías. Vamos por un instante a Jeremías 31, 33. Jeremías 31, versos 33 al 34. Está en su pantalla, ¿verdad? Jeremías 31, 33 al 34. Yo esta vez escribí a mano. Así que estoy a la vieja usanza. Isaías 31, 33 al 34. Hablando del advenimiento del Mesías, del tiempo del Mesías. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías 31, versos 33 y 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la esparciré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero si el templo no puede quitar los pecados y la persona tenía que venir y una otra vez, pero ahora Hebreos dice que Cristo es el sacrificio que sí quita el pecado. ¿De quién está hablando Jeremías? De Cristo. Y está hablando del establecimiento de un nuevo pacto. Entonces, aquella expulsión de los cambistas del templo no es tanto una purificación como una redirección de la persona al lugar correcto donde tener salvación. Casi todas sus Biblias probablemente en el anunciado del texto va a decir purificación del templo, ¿verdad? Hermanos, ¿en qué parte dice ese texto que esto es una purificación? Ese enunciado no es parte de la Biblia. El texto es una señal de que Cristo es el Mesías y que Cristo es la nueva Pascua y es el sacrificio y el que establece un nuevo templo para un nuevo sistema de salvación, para la consumación del sistema de salvación y un nuevo sistema de adoración en espíritu y en verdad. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 10, 18, por favor. Estoy hablando un poco despacio porque se está traduciendo a los muchachos en inglés, ¿eh? Así que por eso quizás me notan
poco más lento. Dice, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Hacen falta más ofrendas por el pecado? La respuesta es un no. ¿Qué debe hacer la persona entonces? ¿Venir al templo y traer un sacrificio? ¿O creer en Cristo como Mesías Salvador? El camino nuevo y vivo abierto por Él mismo a través de su muerte y su carne fue establecido por Él. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué el velo del templo se rasgó cuando Cristo murió? Para mostrarnos que ya no hay distinción ni separación. Que llegar a la presencia misma de Dios ya no está imposibilitado por un sacerdocio o por un velo, porque Cristo abrió ese camino. Y todo aquel que se acerca con confianza al trono de la gracia encuentra allí la gracia que es necesaria para el oportuno socorro, porque Cristo como nueva Pascua, como sacrificio, perdona, salva, redime, libera, transforma, da vida eterna e introduce a los suyos al reino de los cielos. Y si usted tiene duda de ello, vaya a Hebreos 10, versos 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El pueblo anterior a esto no tenía esa libertad. Dependía de un sacerdote que era tan pecador o más pecador que ellos y que lo representara. Pero gracias a la sangre del Cordero Redentor, gracias a Cristo, los que creen en Él ya no necesitan intermediario, porque Cristo es este intermediario, Cristo es este camino, y ahora libremente usted puede llegar directamente a Dios. Si usted cree en Cristo, usted va a poder llegar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y es lo que Jesús quiere enseñar cuando saca a todo el mundo del templo y ya no los deja entrar. Porque Jesús quiere que la gente venga a Él. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo. ¿Y quién abrió este camino nuevo y vivo? No fue el sumo sacerdote, no fue el templo de Jerusalén, no fueron los sacrificios, fue la muerte y resurrección de Cristo, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y el templo en Juan 2, que iba a ser destruido en 3 días levantado, ¿qué era? Su carne, su cuerpo. Amén. Hay que comparar bien la Escritura. El hombre debe de acercarse a Cristo para llegar a Dios. Pero ¿cómo debe de acercarse a Cristo? Verso 22, Hebreos 10, con corazón sincero. Pero yo quiero que antes de leer esto usted entienda la invitación que aquí encontramos de parte de Dios. Esta es una invitación de Dios para ti, que estás en condición de pecado, para ti que has estado lejos de la presencia de Dios, para ti que estás separado de Dios, para ti que estás bajo la ira de Dios, porque si tú estás en pecado estás bajo la ira de Dios, para ti que estás expuesto al fuego eterno del infierno. Esto a la vez es una invitación de Dios para salvación y para vida, para ti. Y debes de pensar que no estás aquí por gusto ni por casualidad. Estás aquí porque Dios lo ha querido para que escucharas algo como esta. Porque hoy puede ser el día que tú puedes llegar a tener un encuentro con Dios, llegar a Dios y ser hecho partícipe de todas estas bendiciones y promesas de salvación y vida, con que tan solo tú respondas a la invitación de Dios, que hoy te dice de esta manera en su palabra, la Biblia: acerquémonos. Dios te dice: acércate. Yo no conozco lo que hay en tu alma, no conozco lo que pasa en tu corazón,
No conozco cuáles son tus pecados, pero Dios sí. Y aún así te dice, acércate. Acércate a Cristo como cordero, como expiación, como sacrificio, como el que quita el pecado, como el que acerca, el que reconcilia con Dios. Dios, amado hermano, amado amigo, te dice, acércate. Con corazón sincero. ¿Y qué es tener un corazón sincero? Es tener un corazón que reconoce su pecaminosidad delante de Dios. Que reconoce que le ha fallado a Dios. Que reconoce que ha pecado en Adán. Y que bajo ningún concepto justifica su pecado porque entiende que no tiene justificación. Por eso se acerca con corazón sincero. Y se acerca en plena certidumbre de fe. Esa fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa fe que es un regalo de lo alto y que es don de Dios. No está en ti ni nace de ti, la produce Dios en ti. Esa fe en Cristo como el Cordero provisto por Dios para expiar, quitar la culpa y traer salvación y vida eterna a los que creen en Él. Por eso es importante creer en su muerte y en su resurrección. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Está haciendo una alusión al nuevo nacimiento, a la regeneración que produce el Espíritu de Dios en el corazón del hombre pecador y que le permite entender el plan de salvación y creer en Cristo. Todo esto explica por qué Jesús desvía la atención de lo que ocurre en el templo hacia su persona. La muerte y resurrección de Cristo es la señal bíblica de que el tiempo del fin ha llegado, de que el nuevo pacto está en acción, que el descendiente de Eva, en virtud de su muerte y resurrección, ha aplastado la cabeza de Satanás. De que Él es el prometido a Abraham, en el cual son benditas todas las familias de la tierra. De que Él es el rey prometido a David. Él es el rey del reino que ya está sentado a la diestra del Padre y reina con poder. El reino de Dios ha sido inaugurado. Y estamos en espera de su consumación tras su segunda venida. Y es este Cristo, es este Señor, es esta persona en la única en la cual hay verdadera salvación. Cree en Él y serás salvo, porque Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Por eso, hoy te digo de parte de Dios, si has reconocido que estás en pecado y crees en la muerte y en la resurrección de Cristo y en Él como Salvador, puedes vivir con la convicción de que tu pecado es perdonado. Eres apartado para Él y vienes a ser poseedor de vida eterna y salvación. Cree en Él y serás salvo. Señor Dios, gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Gracias porque
nos muestra que Jesús es el Mesías, es el Salvador, que su sacrificio es único, suficiente, irrepetible, es glorioso, y que por medio de Él pecadores son reconciliados contigo y librados del tormento eterno y de la ira de Dios. Oramos para que, Señor, aquellos que están entre nosotros y que aún no son creyentes, Padre Celestial, por la acción sobrenatural de tu Espíritu Santo, al aplicar esta palabra, sean movidos a arrepentimiento y dotados de la fe para salvación. Ayúdanos a ser fieles en la predicación de este pasaje, de estas palabras, Señor, de este mensaje. Y permítenos ver en Jesús siempre al Dios hecho hombre, que va hacia la cruz, que ofrece su vida en expiación por el pueblo escogido por ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias. Qué bendición es saber que ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. Qué bendición es saber que nuestra deuda de pecado ha sido saldada gracias al sacrificio eficaz de Jesús, en cuyo nombre oramos con acción de gracias. Amén. Puesto de pie, vamos a terminar cantando, mis hermanos, el himno que cantamos al principio, el primer himno, y vamos a hacerlo con gozo, vamos a hacerlo con júbilo, testificando de la obra del Señor. Amén.